Continuamos en Televida con la presencia del doctor Fernando Sen, especialista en electrofisiología y estimulación cardíaca artificial. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, tenemos un tema muy interesante para hablar y te damos la bienvenida con esto a Televida, porque vamos a seguir hablando del tema marcapasos, algo que mucha gente tiene muchas dudas, temores, ¿no es cierto? Entonces vamos a arrancar un poco desde la definición. Vamos a ver en principio qué es un marcapasos. Bueno, un marcapasos es un dispositivo electrónico del tamaño de más o menos de lo que sería un reloj. Tenemos una imagen por allí, vamos a ir viendo. Ahí tenemos una imagen. El marcapasos es un dispositivo electrónico, se ubica normalmente, se implanta por debajo de las clavículas y lleva uno o dos cables o tres cables de acuerdo al modelo y a la indicación, que esos cablecitos van por el sistema venoso hasta dentro del corazón para estimular ciertas cavidades, ciertas cámaras del corazón. Bien. Allí estamos viendo dos imágenes. Hay dos imágenes. El del lado izquierdo es un marcapasos unicameral que lleva un solo cable para ciertas patologías, y el del lado derecho ya es un bicameral, es un poquito más completo, tiene dos cables y tiene un poquito más de funciones. Vamos a contarle a la gente para qué sirve. El marcapasos sirve básicamente para controlar y asegurar el ritmo cardíaco del paciente. Hay pacientes que tienen problemas en la generación de los latidos, o sea, el corazón tiene sus marcapasos fisiológicos y el marcapasos original, las células del corazón que se encargan del ritmo cardíaco, a veces funcionan menos y empiezan a lo que se llama disfunción del nódulo sinusal, y hay una alteración en la generación del ritmo, del pulso cardíaco. Claro. Entonces el marcapasos hace esa función en forma electrónica, en forma artificial. Y después hay otro tipo de alteración que es cuando hay un trastorno en la conexión eléctrica del corazón, donde no pasa corriente de un lugar a otro. Normalmente entre aurículas y ventrículos se corta la corriente, se llama bloqueo auriculoventricular, y en ese caso el marcapasos lo que hace es asegura la conexión, detecta la función del nódulo sinusal y lleva la corriente hasta el ventrículo, que es el que tiene que bombear. Entonces, ¿para quién estaría indicado? ¿Quién necesita un marcapasos? Marcapasos se le indica básicamente a las personas que tienen trastorno en la generación o en la conducción del impulso cardíaco. Después hay otras indicaciones un poco más finas, pero básicamente eso, que se manifiesta muchas veces por desmayos o por mareos muy fuertes, o pacientes que tienen algún tipo de caídas y de repente se despiertan en el piso y no saben qué pasó. Claro. Así que en estos casos podría estar en esos casos muchas veces se indica de urgencia un marcapasos. Claro. Y después, en los controles periódicos, en los controles clínicos, muchas veces el cardiólogo encuentra algún trastorno en la conexión eléctrica, o se encuentran estas cosas en forma más precoz, antes que manifiesten síntomas, y eso nos da tiempo a estudiar, a evaluar el paciente y saber que en un futuro no muy lejano va a necesitar un marcapasos. Entonces, en ese caso, la mayoría de las veces nos anticipamos, definimos el momento, implantamos el marcapasos antes de que el paciente llegue al punto de tener un desmayo, una caída que puede tener muchas peores consecuencias, ¿no? Nos puede salvar la vida, en definitiva. El marcapasos puede salvar la vida en los casos en los que se corta la corriente de un momento al otro y se corta la conducción entre aurículas y ventrículos. Hay riesgo de vida, se puede morir, ya sea por eso o por complicaciones debidas a que el corazón empieza a latir muy despacio, y vienen un montón de otros problemas a causa de eso, ¿no? ¿Provoca algún tipo de limitación en la vida del paciente tener un marcapasos? Pasando el postoperatorio, que es un mes más o menos que hay que cuidar un poco la herida, después el paciente con marcapasos hace una vida prácticamente normal. Tiene, salvo hay un poquito de cuidado con el tema de las microondas. El microondas por ahí puede interactuar con el marcapasos y hay que entonces alejarse, mientras está marchando el microondas, alejarse a 1 o 2 metros. Igual que la soldadura eléctrica. Pues lo domiciliario sería solamente el microondas, y después el resto de la vida cotidiana casi no hay. El único electrodoméstico, digamos. Con los celulares, los fabricantes insisten en que hay que usar el celular a más de 15 centímetros del aparatito del generador del marcapasos, pero no hay prácticamente, salvo unos últimos celulares que ya traen conectores magnéticos que podrían interactuar. Bien, vamos a hablar de los controles. Esto sí es algo que hay que prestar atención, ¿no? Claro, el marcapasos, al ser un dispositivo electrónico que interactúa con el corazón, requiere ser controlado, porque eso tiene una batería que tiene una vida útil.
el desgaste de la batería tiene que ver con cómo está funcionando. Si hay alguna alteración o alguna situación que aumente el consumo, la batería va a durar mucho menos tiempo. Ahí vamos a ver un video que tiene que ver con el tema de los controles que se realizan, ¿no? Ahí vemos una de las marcas que hay comerciales, cómo se hace el control. El paciente se le pone una antena, que es del analizador, se le pone arriba de la piel, sobre la ropa, y eso detecta cómo está funcionando, conecta el marcapasos con una computadora y nosotros desde la computadora podemos ver si tuvo alguna alerta, si el marcapasos registró alguna cosa y cómo está funcionando, si están los cables íntegros, o sea, vemos el funcionamiento de los cables, de la batería y de todo el dispositivo, además que guarda en su memoria, guarda algunos eventos cardíacos que pueden aparecer y pasar desapercibidos y el marcapasos nos va a alertar sobre eso en forma precoz. Bien, por eso hay que prestar mucha atención. El tema de los controles hay que respetarlos. ¿Cuántas veces al año? Los controles se van distanciando, desde el implante se hacen más frecuentes y después se van distanciando un poquito, pero una vez que el paciente ya tiene más de 6 meses de marcapasos, los controles deben ser cada 6 meses por recomendación de los fabricantes, ¿no? Bueno, vamos a dar un teléfono para todos aquellos que quieran consultar al doctor Fernando Sen para saber un poquito más sobre todo esto. Es el 341-6-940-901. Allí lo vemos. Hay una página que es www.fernandosen.com. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Claudio. Nos estamos viendo. Yo me voy ahora con Silvia Armoa, que nos va a hacer un adelanto de los temas de la próxima semana. Hola, buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a todos. Y acá va el adelanto de la micropigmentación capilar que vamos a hablar en el próximo programa. Lo que yo quiero adelantar es que esto es una técnica que disimula la salida del pelo del cuero cabelludo. Consiste en la inyección de un pigmento que se inyecta a una profundidad entre 0,25 a 1,75 milímetros y otorga una tonalidad a la piel similar al color del pelo. Este objetivo es una técnica muy natural, ya que a diferencia del tatuaje, el tatuaje con el tiempo vira al azul. Esta técnica dura aproximadamente 2 años. Bueno, los espero la próxima vez, el próximo sábado, y el que me quiera visitar, yo me encuentro en la página de Instagram, silviaarmoa.oc, o en Facebook, Silvia Armoa Makeup Group. Mi teléfono es 3415-327-025. Hasta luego. Al doctor Babini lo pueden consultar en Ale 1051, su teléfono 421-1239, Rosario.